Están aquí con un buen grupo de personas, pero así a vuelo de pájaro estoy contando la ausencia de 20 personas, por lo menos, de los que vienen normalmente a la iglesia. 20 personas es mucho, tendríamos casi hasta el fondo completo, pero son más de 20. Algunos ya dejaron de venir hace algún tiempo y eso nos invita a que hagamos un llamado, una visita, que nos comuniquemos. Ayer había gente en el hospital, otros andan de cumpleaños, otros creo que andan atrasados comprando a las citas o en la entrada o de las comparsas, no sé en qué cosas andan algunos. Algunas cosas raras andan, pero hay que estar en la casa de Dios, hay que estar en el camino del Señor. Ya el carnaval terminó, así que hay que dejar las cosas del mundo y venir a la casa del Señor. Todas las semanas, hermano, a veces no todos se dan cuenta, pero siempre hay una cadena de mensajes, de prédica, un hilo de mensajes. Y si usted no está el jueves y no está el sábado y viene el domingo, no sabe de qué venimos hablando. Yo ahora quiero volver a tener clases de seminario aquí, gratuitas, por supuesto, no se cobra nada, pero quisiera abordar algunos de los libros como Santiago quizás, pero se necesita que la gente venga, porque muchas veces cuando enseñamos materias los sábados, por 8 sábados, 2 meses, la gente a veces venía 3, 4 y ya después ya el grupo se diluía y no se saca provecho, y a uno para enseñar le cuesta mucho cuando no mantenemos todo el grupo. Así que yo quiero animarles a que participen más en la casa del Señor, que estén más aquí. Hay algunos que ni siquiera aprovechan a veces la ventaja de mirar el video de qué es lo que está pasando en nuestra congregación. Necesitamos estar conectados. El día jueves predicamos un mensaje que estaba basado en 2 de Corintios 8:5, y estábamos hablando de unos hermanos que económicamente eran pobres. La Biblia dice que ellos dieron a la obra de su profunda pobreza. No eran pobres comunes, era gente profundamente pobre. Y ellos nos enseñaron todo un ejemplo para nosotros. Usamos ese ejemplo para que nosotros les imitemos y nos entreguemos primeramente al Señor. Esa es la clave. Anoche estuvimos hablando un mensaje de un título corto, se llamaba Seguridad Perfecta. Nosotros estamos en Cristo, somos salvos por Cristo, tenemos una salvación eterna, somos herederos de esa vida eterna y tenemos una seguridad perfecta si estamos en Cristo. El mensaje de hoy también es muy breve, su título, No te avergüences. De eso quiero hablar con ustedes en esta mañana, no te avergüences. Porque yo creo que mucha de la gente que no está participando con más continuidad entre nosotros, me da la impresión que hay gente que está avergonzada de Cristo, que está avergonzada del Evangelio, y hay otros que están avergonzados del estilo de vida que están llevando, y por eso no están acá. Pero yo quiero hablarles en esta mañana de ese tema, no te avergüences. Busque ahí en su Biblia, por favor, la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, capítulo 1, la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 1, y vamos a poner ahí la atención en el versículo 8. Segunda carta entonces de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y de ahí sale el título de nuestro mensaje, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora, hermano, no te avergüences. Esa palabra quiere decir no sea tímido,
No se avergüence, no tenga timidez al dar testimonio de su Señor, de su Salvador. La expresión implica también no te sonrojes. La palabra avergonzarse tiene que ver con un cambio en nuestra expresión, en nuestro rostro. La palabra avergonzar muchas veces se vuelve en un impedimento para hablar de Cristo. Se vuelve en un impedimento para cumplir con nuestra misión de anunciar el Evangelio a toda criatura. La palabra vergüenza tiene un efecto paralizante. Por la vergüenza que sentimos, no hacemos ciertas cosas. Y no tengo ninguna duda que entre nosotros hay gente que no habla de Cristo con otros porque están paralizados. ¿Sienten vergüenza? Sienten vergüenza de Cristo, sienten vergüenza del Evangelio, o como dije, quizás sienten vergüenza del estilo de vida que están llevando. Frente a eso, Pablo le dice a Timoteo, para los más nuevos les digo, Pablo lo consideraba como su hijo. Hoy le llamarían un hijo del corazón, ¿no? Era su hijo espiritual. La familia de Timoteo era una familia cristiana. Su abuela se llamaba Loida, su madre se llamaba Eunice, y las dos le instruyeron desde la niñez en las Escrituras a Timoteo. Timoteo era un evangelista y Timoteo también fue un pastor. Él era un maestro en la Escritura. Y la Biblia resalta que la clave estuvo que desde la niñez su abuela Loida y su mamá Eunice le enseñaron la palabra de Dios. La Biblia no hace mención del padre de Timoteo, y entonces ese padre postizo vino a ser Pablo, y Pablo le empieza a hablar como si fuera un hijo y lo instruye en el camino del Señor y le instruye en el camino de la vida, le enseña principios espirituales, le enseña principios morales, le enseña principios sociales. ¡Qué curiosidad! Eso es lo que tenemos que enseñar en nuestro hogar. Enseñar valores espirituales, enseñar, hermano, valores morales en nuestra casa, basados en la palabra de Dios, y valores sociales, cómo comportarnos, cómo conducirnos en medio de esta sociedad. Pablo hizo eso. Pablo le enseñó de ese modo a Timoteo, y ahora con esa autoridad de padre, él dice lo que está aquí en el verso 7, obsérvelo por favor. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio. Ten presente siempre eso, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha transformado en personas valientes, en personas decididas, en personas que están, hermanos, preparadas para hablar acerca de nuestro Salvador. No tienes por qué retroceder, no tienes por qué intimidarte. Tienes que ir adelante y dar testimonio de tu Salvador. Ayer hablaba con una persona, muy cada tanto viene aquí con nosotros. Y entonces estábamos hablando de gente que conocemos en común. Y entonces dice, allí en ese grupo yo ya no estoy. Porque, bueno, me dijo una palabra en aymara, pero dice ahí me dicen esta palabra, que soy mentirosa, que soy falsa. Dice, porque yo quiero seguir al Señor, pero ellos no, ellos quieren imponerme la bebida y los bailes. Y me describió en el lugar donde se reúnen cada fin de semana su grupo de amigas. Y eso les molesta y les incomoda que yo venga a la iglesia. Y yo le animé, háblales de Cristo. Y algunas de esas personas yo las conozco, no a todas, pero unas cuantas sí conozco. Y les recordé, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos que ser valientes, decididos a la hora de hablar del Señor. No te avergüences, dice la Escritura. No te avergüences, no te intimides, no retrocedas. Y entonces Pablo, poniendo la atención en el verso 8 otra vez, dice la segunda parte, dice, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y él le está diciendo aquí, participa de las aflicciones, toma tu parte. Toma tu parte, haz la obra que te corresponde. Coloca tu granito de arena al servicio del Señor.
Dice él aquí, participa de las aflicciones. La familia se va a burlar de tu fe. La familia va a criticar tu fe. Una esposa le dirá al marido, ¿tenés tiempo para ir a la iglesia? No tenés tiempo para mí. El esposo le dirá a la esposa, ¿tenés tiempo para leer la Biblia? No tienes tiempo para cocinarme. Hay aflicciones, participa de esas aflicciones. En el trabajo se burlarán de usted, le harán a un costado en el trabajo. Los amigos se burlarán, hablarán a sus espaldas. Dice, participa de las aflicciones. Hay un precio que pagar, pero no te avergüences, no retrocedas. Habla de Cristo, mantén en alto tu testimonio. Que todos sepan que eres salvo por Dios, que eres salvo por la obra de Cristo en la cruz. No te avergüences de eso, no te avergüences. Porque si usted da una vuelta de página aquí en el capítulo 4 de 2 Timoteo y verso 5, mire cómo le dice Pablo a su hijo Timoteo. Le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Otra vez pone el tema, otra vez la palabra, las aflicciones, sopórtala. Y ahora le dice, no te olvides, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otra palabra, no te avergüences. Haz obras de evangelista, anuncia el evangelio, comunica a la gente que eres hijo de Dios, comunica a la gente que eres salvo por Cristo. Cumple tu obra, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones. El mundo se burlará, el mundo siempre quiere lastimar a los cristianos. Por eso la Biblia habla mucho de la aparición de los burladores. Eso sí que es una casta destructora, los burladores. Ahora, mire hermano, luego vamos a volver aquí a 2 de Timoteo, pero más al final del mensaje vamos a ocuparnos allí del versículo 12 que hablé ayer. Pero ahora una vuelta de página ahí, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Pablo sigue hablando a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Pablo lo está animando a Timoteo. Y le dice, cuando la vida se te ponga complicada, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando te sientas oprimido y la presencia del enemigo pisándote los talones, hijo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de su obra, de todo lo que Él padeció, cómo Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Acuérdate de Jesucristo, de todo el sufrimiento en la cruz del Calvario, pero acuérdate también que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que hizo promesa de que Él iba a regresar para buscar a los que Él compró con su sangre. Y en esa espera estamos nosotros en esta mañana. Y el Señor viene, y usted sabe que viene pronto. Dice, acuérdate de Jesucristo. Porque nuestro sufrimiento al lado de los de Él son nada. Nuestro padecimiento al lado de lo que Él vivió no es nada. Y cuando usted lo mira a Cristo, entonces allí esa va a ser nuestra fuente de motivación, nuestra fuente de aliento. Mirando el testimonio, el comportamiento, la obra de Cristo, nosotros estaremos animados y estaremos conectados con el ministerio, conectados con la vida. Pero esa palabra, acuérdate, cuando usted estudia ahí el idioma griego, está hablando allí de un recuerdo permanente, de una obligación continua. No acordarse de Jesús los domingos, continuamente. Cada día, acuérdate, cada día, cada momento de la vida, ten presente al Señor. Una de las traducciones sería, permanece recordándolo, permanece recordándolo. Somos muy olvidadizos y es oportuna esta palabra. Dice, acuérdate de Jesucristo. Hermanos, el Señor antes de llegar a la gloria tuvo que pasar por la cruz y la tumba. Y nosotros no llegaremos al cielo sin heridas. No llegaremos al cielo, hermanos, con cicatrices también. Acuérdate de Jesucristo. No te avergüences, no retrocedas.
da testimonio del Señor. Y ahora, antes de meternos más aquí en Timoteo, les voy a llevar unos cuantos minutos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Si puede ir hasta ahí, por favor, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 16. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí está nuestra frase también otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, no te avergüences. Usted sabe que la palabra aquí, poder, que se emplea en este texto, es la palabra griego dunamis, que es la que nosotros traducimos al español como dinamita. La palabra poder en este texto es la palabra dinamita. Y Pablo está diciendo aquí, no debes avergonzarse. Tú tienes la dinamita de Dios. Tienes ahí el arma que puede destruir el pecado en 1000 pedazos. Úsalo, usa este mensaje en contra del pecado, porque este mensaje, el del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Nadie llegará al cielo si no es por medio del Evangelio, si no es por medio de la obra de Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Pues ese es el Evangelio. Hay muchos predicadores modernos no quieren predicar el Evangelio. Hermanos, ya hablan de un evangelio de prosperidad, ya hablan de un evangelio de sanidad y de otras clases de evangelio que la Biblia no le llama evangelio, porque el verdadero evangelio consiste, hermano, es un mensaje de sangre, es un mensaje de muerte, porque el verdadero evangelio habla de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, porque nosotros tenemos esa promesa, que la que dijo el Señor, donde yo estaré, vosotros también estaréis, y era necesario que Él resucitara y estaremos con Él una eternidad en gloria. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, eran tiempos difíciles, muy difíciles, sobre todo para los predicadores. Ellos eran perseguidos por su fe. Los predicadores eran llevados a los tribunales, a la cárcel, azotados, torturados de 1000 maneras y muertos de las maneras más terribles. Ese era un castigo ejemplar que trataban de dar los romanos, porque ellos consideraban al cristianismo como una religión ilegal y consideraban el mensaje del Evangelio como un acto criminal. Así que si usted hablaba de la salvación eterna en Cristo, usted era visto como un criminal en ese tiempo. Y entonces ellos pensaban, los romanos, que el Evangelio era algo que se había levantado en contra del Estado romano. Pero Pablo tenía que predicar el Evangelio. Pablo tenía que anunciar el mensaje del Evangelio, porque mire lo que era aquella sociedad. Y así, abuelito de pájaro nomás se lo voy a dar, pero notará que era tan tremenda y tan perversa como el mundo que nos toca vivir a nosotros. Mire ahí una síntesis así nomás, versículo 18. Romanos el capítulo 1, versículo 18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa palabra impiedad significa pecado, es un sinónimo, impiedad, pecado es la misma cosa. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio siempre buscó ser frenado. El Evangelio siempre, el enemigo trató de ponerlo ahí en pausa, que no sea comunicado, que no sea anunciado, que no sea proclamado. Había gente que quería a través del pecado detener el mensaje del Evangelio. Y ahora mire cómo dice verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, aquella sociedad, la de los romanos, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue puesto a oscura, quiere decir eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora mire, hermano, esa gente conoció sobre Dios. Yo salteé el texto
donde dice que la creación demuestra de la existencia de Dios. Y después en el capítulo 2 Pablo le va a decir, dice, de modo que ninguno tiene excusa. No hay excusa, Dios existe, es demostrado de diferentes formas aquí en esta carta. Pero aquí esto que he leído último, esa gente conocía acerca de Dios, pero preferían envanecerse en sus razonamientos. Querían creer lo que ellos, hermanos, les importaba. Querían creer en aquellas cosas que les permitía a ellos el pecar libremente. Y entonces decidieron ellos cambiar la imagen de Dios. Hay una historia larga, pero solamente para que usted entienda de qué está hablando este texto. Cuando llega el mes de diciembre y el mundo se prepara para celebrar la Navidad, y en los comercios hay música y se habla del espíritu navideño, y usted ve la imagen de Dios cambiada, usted sabe que el mundo pone esa fecha porque se supone que se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo. Esa es la Navidad en la Biblia, la palabra natividad, la palabra nacimiento. Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Pero dice el texto que ellos cambiaron la imagen de Dios. Tienen otro Dios. Su Dios es Papá Noel. Su Dios es Santa Claus en esa fiesta. Sus dioses son los renos y el trineo y todas esas cosas que se presentan. Su Dios es el arbolito de Navidad. A Él le rezan, a Él le dejan ofrenda, a Él le dejan los regalitos. Conocen a Dios, pero cambiaron la imagen de Dios. Eso es todo basura. Eso no es nada de Dios. Y aquellos que ya han estudiado aquí saben que todo eso viene de la Babilonia, de las religiones de misterio, y la gente lleva esos arbolitos, la maldición misma a su propia casa, y en esos arbolitos, si usted ha notado, yo nunca prediqué este punto, pero se lo menciono esta mañana, va a haber esa estrella de 5 puntos, que es el símbolo del satanismo, la estrella que figura en la Biblia satanista, porque tienen ellos su Biblia también. Y la gente lleva eso a su casa, y se conocen a Dios. Muchos de los que vienen a la iglesia y han escuchado la palabra, llevan su arbolito y sus cosas en esa fiesta y cambian la imagen de Dios. Se olvidan del Dios de la Biblia y los transforman en imagen, dice, de reptiles, de cuadrúpedos, de animales. Tienen su Papá Noel, todas esas cosas. Pero mira, aquí viene lo grave, verso 24 en adelante. Veré cómo le hago. Quizás voy a saltearlo y le recomiendo que usted lo lea bien detenidamente en su casa. Mire cómo era esa sociedad a la que no había que avergonzarse de predicarle el evangelio. Mire lo que eran, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Esa palabra concupiscencia significa deseos exagerados, y dice, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Frente a ese horror de sociedad, ahí está la radiografía de la sociedad romana. Había una sola respuesta: predicar el evangelio sin avergonzarse. Lo que podía cambiar todas estas bajezas humanas era la de predicar el evangelio.
Y por eso Pablo dice, no te avergüences, no te avergüences. Es el único mensaje que puede rescatar a esta generación perversa de romanos que cayeron en lo más inmundo del pecado. Por eso en la historia se hablaba de las cloacas de Roma. Todo era inmundicia, todo era putrefacto. Y Pablo dice, hay que predicarles la palabra, no retrocedas, anuncia el mensaje del Evangelio. Ahora, en los días que Pablo estuvo en Roma, habían pasado 25 años, exactamente 25 años, de aquel día en que Pablo se llamaba Saulo de Tarso y era perseguidor de la iglesia. Habían pasado 25 años del día que cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que Pablo fue a Damasco con el nombre de Saulo para perseguir a los del camino, es decir, a los discípulos del Señor Jesús. Y él se calculaba que ahí en Damasco en ese tiempo había como 10.000 cristianos. Y él llevaba cartas y órdenes de la gente del poder para traer a los cristianos a la cárcel, torturarlos y matarlos. Y allí en ese camino se le cruza el Cristo resucitado y Pablo cae al piso y desde aquella luz escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Habían pasado 25 años de eso y ahora Pablo estaba en Roma. El emperador era Nerón. Varias veces le hablé acerca de él. Un delirante, un hombre loco, un gran degenerado. Ese era Nerón. Ese tomó a nuestros hermanos en la fe y los bañó en brea, en asfalto, y los prendía a fuego y los usaba como teas, como antorchas en sus jardines. Ese era Nerón. Nerón fue el hombre que se casó, según él dice que lo obligaron a casarse con una mujer que se llamaba Octavia. Y luego se desprendió de ella y la mandó a matar. Su mamá, que había mandado a matar al esposo de otra mujer que había sido, después pasó a ser mujer de Nerón, se llamaba Popea. Nerón también mató a su propia madre. Mandó a matar a su primera esposa, Octavia, y después cuando vino Popea, Sabina, una mujer bellísima, dice que su mamá era súper bella también, muy bella mujer. Y esta Popea lo conoció a Nerón en una noche de comida y vino. Ella también era esposa de alguien que fue emperador de Roma, Otón se llamaba. Yo no le voy a hablar mucho de historia, yo quiero hablar de la Biblia, pero quiero saber, que ustedes sepan por qué Pablo dice, no te avergüences del Evangelio, porque mire lo que pasaba ahí en Roma y sus cloacas. Y allí Nerón le echó el ojo en esa reunión de comida y vino a esta Popea. Y después hay una historia larga y pasó a ser la esposa de él. Tuvo un hijo con él. Y cuando iba a tener el segundo hijo, la historia da dos hechos. Uno de los dos es verdad. Nerón la estranguló, o estando ella embarazada, es la verdad que Nerón le pateó y la mató. Le pateó en su panza. Son las dos formas que se habla de que murió esa mujer, Popea. Y ese hombre perverso, Nerón, se quedó medio loco porque él amaba a esa mujer y era sumamente bella, como les conté, y salió a buscar por todo el imperio una mujer parecida. Estuvo con cientos de mujeres, pero resulta que le terminó gustando un hombre que era igualito a esta mujer Popea. Dice que tenía el rostro similar y la figura de él. Cuando usted lee la historia, era un muchacho de 18 a 20 años, no tenía más que eso. Y Nerón lo hizo castrar, ¿entienden? Lo hizo castrar, lo hizo un travesti, y lo trajo como esposa. Y se paseaba por los mercados de Grecia y de Roma abrazado en arrumacos y besos con ese muchacho. Esporo era su nombre. Y lo ponía en los desfiles y los vestía con la ropa de Popea, su mujer muerta. Y hay muchas cosas más terribles que no puedo decir aquí en este púlpito. Ese era Nerón. En ese tiempo el apóstol Pablo predicaba y en su rapto de locura, ya era el año 64 después de Cristo, él incendió gran parte de Roma y se subió ahí como a una torre y empezó a tocar su lira. Este hombre loco le pagaba a 5.000 personas, le daba plata a 5.000 personas para que cuando él hacía sus conciertos, que eran horribles, tocaba la lira y le pagaba 5.000, los que hoy le llamamos aplaudidores.
Y él allí, hermanos, se dio cuenta que ya estaba muy mal, que cuando incendió Roma. Y entonces dijo, tengo que sacarme la culpa de encima. Y se la echó a los cristianos. La cara visible del cristianismo era Pablo. Nunca Pedro estuvo en Roma. Nunca Pedro estuvo en Roma. No hay ni un solo documento y ni hay ni un solo texto en la Biblia que diga que Pedro estuvo en Roma. La cabeza visible del cristianismo era Pablo, y allí fue puesto en la cárcel, allí fue puesto, y allí Dios lo llevó, dice él, la palabra de Dios no está presa, es lo que leíamos ahí en Timoteo. Tienen mi cuerpo, pero no tienen mi lengua, no tienen mi mensaje cautivo. Yo estoy predicando, y le predicó a los hombres más cercanos de Nerón y los ganó para Cristo. Pablo hizo una revolución en las cárceles con el mensaje del Evangelio. Por eso él está en una posición para aconsejarnos y para exhortarnos, de decirnos, no te avergüences del Evangelio, da testimonio de tu Señor Jesucristo, padece las aflicciones, y aquí estoy yo como preso suyo. Él no dice yo soy preso de Nerón, no, yo estoy aquí en la cárcel por la voluntad de Dios, y dice, y padezco como malhechor, me tratan como un delincuente, cuando soy un predicador del Evangelio. Yo soy el portador del mensaje que es el poder de Dios para salvación. No te avergüences, no te avergüences. Nerón incendió Roma y luego lo terminaron matando, ya casi el año 68 después de Cristo. Y después de él vino otro degenerado al poder, otro emperador, se llamaba Vitelio. Ya hubo otro hombre y otro amante en el medio, y lo tomó a ese muchachito Esporo, para que vean, hermanos, lo que era la mentalidad de esos romanos, de esa sociedad. Hicieron una obra de teatro. Vitelio era el emperador, reinó muy poco, del mes de abril al mes de diciembre del año 69. Y en esa obra de teatro lo pusieron a Esporo, ese muchachito, y alguien que se llamaba Hades lo violó en público, lo violó en público, y el muchacho no soportó tanta humillación y con 20 años se quitó la vida. Eso era Roma, algo de Roma. Y a esa gente Pablo dice, tienen una sola solución: predica el Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Es lo único que puede sacar a esa gente de esas perversiones, y necesitamos entender el contexto histórico y social y del por qué, hermano, esto. Y hoy vivimos en una sociedad igual, en una sociedad igual. Los otros días estos últimos días, le hablo a una persona y le digo, vi muy preocupada a esta señorita, y dice, porque estaba rompiendo con su pareja, y su pareja era otra mujer que estaba ahí también, y yo no sabía. Le hablo a una persona el viernes y le digo, conocí a alguien que es conocida tuya y está en tal lugar, y dice, sí, ella es la pareja de tal otra que también es conocida mía. En el lugar donde yo me muevo, hermanos, hay más de 30 mujeres que están en estos actos vergonzosos que dice la Biblia, hombre con hombres, mujeres con mujeres. Esto no era solamente un problema de los romanos, lo estamos viviendo en nuestra sociedad, y toda esa gente, hermano, toda esa gente es toda de Bolivia, es toda de Bolivia. No tengo una estadística actual, pero en el año 2016, la última vez que investigué, Bolivia era el país número 1 en consumidor de pornografía en toda Latinoamérica. ¿Qué hay en la mente de la gente de Bolivia? Qué cosa tremenda, ¿no? No es una cosa a modo de crítica. Estoy planteando esto porque la solución para eso es no avergonzarse y predicar el Evangelio. Esa es la cosa, hermano, no avergonzarse y predicar el Evangelio. Anima a Pablo a Timoteo, la Biblia nos anima a nosotros a predicar el mensaje del Evangelio. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, observe esto. Romanos 1, verso 1. Quiero que note 3 cosas en ese texto. Dice la palabra, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo que yo descubro en ese texto son 3 cosas que son exactamente lo que son nuestra misión, la suya y la mía. Lo que debemos hacer desde este lugar que nos encontramos en esta mañana. Dice Pablo en primer lugar, yo soy siervo de Jesucristo. La palabra siervo, usted ya sabe, la palabra doulos en el idioma griego. Eso significa esclavo. En otras palabras, este hombre que manejaba y que arrastraba mujeres, hombres, niños desde las casas, que tenía autoridades a su favor antes de ser cristiano, ahora él es un siervo. Soy un esclavo de Cristo. Ya no tiene opinión propia,
Ya no da órdenes, ahora obedece a la autoridad superior, que es Cristo. Y usted y yo tenemos una autoridad superior, es Cristo. ¿Estamos obedeciendo a Cristo? ¿Por qué Jesús dice en el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Por qué me decís, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Pero un siervo no discute con su amo, un siervo obedece a su amo, un siervo sirve a su amo, y un siervo busca en todo momento agradar a su amo. Y si usted y yo somos siervos, eso tenemos que hacer. Servir, obedecer, agradar a nuestro amo, que es Cristo Jesús. La segunda palabra que encuentro ahí dice que Pablo es llamado a ser apóstol. Esa palabra apóstol significa mensajero, no es otra cosa. Palabra apóstol es mensajero. Es la misma palabra que se traduce para ángeles o agelos, es la palabra mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios. Nosotros, ustedes y yo, salvos por Cristo, somos mensajeros de Dios. No usamos la palabra apóstol para nosotros como título, porque reconocemos que la Biblia identifica a esos 12 hombres que Jesús eligió como apóstoles. Pero el significado de la palabra sí es nuestra misión. Somos mensajeros. ¿Dónde se nos escucha? ¿Dónde estamos hablando? ¿Dónde estamos dando testimonio? Esta es la misión. Siervo, mensajero. Y ahora la tercera frase que él dice, apartado para el Evangelio. Apartado, separado, para anunciar el Evangelio. ¿Cuál es el tiempo que usamos para hablar del Evangelio? Hablamos de la política, hablamos de la economía, hablamos de las modas, hablamos de nuestros proyectos materiales. Muchas de esas cosas no son malas. Hablamos de música, hablamos de la vida familiar. Pero ¿cuándo hablamos del Evangelio? Tenemos que apartar tiempo. Pablo dice, mi vida está apartada para el Evangelio. En todo momento, en todo lugar, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy me toca predicar en un velorio, mañana predico en un cumpleaños, pasado predico en un casamiento, traspasado predico en el fútbol, predico en la feria, en la panadería, en la verdulería. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Todo momento, todo lugar. Tocan el timbre de mi casa. Dice el Señor, soy el fumigador, pase. Ahí hay que predicar el Evangelio. Viene una persona, dice, soy el sodero. Ahí hay que predicar el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Dios nos pone las oportunidades. Nosotros estamos fallando en la misión. Siervo, apóstol, apartado para el Evangelio. Dedícale tiempo al Evangelio. No te avergüences. No te avergüences, no te avergüences. Lleva adelante ese mensaje apartado para el Evangelio. Esa es nuestra misión. Ahora quiero llamarle la atención en algo, para que terminemos de entender esa sociedad romana a la que Pablo dice, no tengo vergüenza de predicarles el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Mire el capítulo 2 y versículo 15. Y ese solo lo voy a leer, pero voy a predicar más adelante de este tema. Y no muy lejos en el tiempo, quizás el próximo fin de semana. Mire cómo dice ahí Romanos 2, verso 15. Dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahora ponga atención, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiero que retenga esta frase, los secretos de los hombres. La Biblia no lo dice, pero yo le pondría en esta mañana los secretos de las mujeres también. Y el texto habla de un día en donde serán conocidos y juzgados los secretos de los hombres. Ahora el Señor Jesucristo abordó este tema en el Evangelio de Lucas, cuando Él dice que todas aquellas cosas que chamullamos, murmuramos en secreto, serán publicados en la azotea. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas que nos hablamos al oído, que son cosas malignas, son cosas perversas a veces, llegará el día que todo eso será publicado en las azoteas. Y ahí ya nos empezamos a sentir incómodos, porque hay cosas escondidas en nuestras vidas. Y hay cosas que decimos, ay, que nunca se sepa esto, por favor. Pero el día ya está fijado. Dios juzgará los secretos de los hombres. Y tenemos que ponernos al día y hay que hablar con Dios. Porque hay cosas que nunca hemos confesado a Dios. Hay algunos que le encuentran más fácil venir y hablarle al hombre. Uno como predicador, la gente dice, mire, viene y me cuenta. Y cada historia es triste y cada drama.
Y cada historia tan pecaminosa, tan horrible, y yo lo escucho. ¿Y qué puedo hacer frente a eso? Si yo soy un pecador como esa persona. Lo que yo hago es lo que la Biblia indica. Yo tengo que motivar a la persona. Vaya a Dios, Él es el que perdona. Él es el que es dueño de la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Él es el que la Escritura dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Y usted piensa que el predicador le va a solucionar su problema. Usted tiene que ir y hablar con Dios. Porque hay un día, hay un juez, hay un horario fijado donde Dios juzgará los secretos de los hombres. Yo si voy a estar en ese lugar, yo quiero ya llegar con todos mis secretos confesados y hablados con Dios. Yo quiero que todos mis secretos estén perdonados. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es el desafío a vivir una vida pura. Una de las cosas que enseña la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir sin doblez. Y esa palabra doblez habla de una vestimenta. Aquí hay mucha gente entendida en ese rubro. Nosotros los hombres usamos un pantalón y ahí abajo no sé cómo le llama, el ruedo, el dobladillo, no sé qué cosa es ahí. Pero sabe a qué me refiero, ¿no? O las damas que usan su falda y abajo tienen ahí una costura. Y si usted saca ese hilo, va a encontrar pelucitas y tierrita. Y cuando la Biblia dice que el cristiano tiene que tener una vida sin doblez, está diciendo eso, que no esconda nada. Porque si somos de un solo corte, no hay posibilidad de esconder alguna mugrecita en el ruedo, en el volado, en el dobladillo. No sé cómo se llama eso. Ahí está el título para el próximo mensaje. Dios juzgará los secretos de los hombres. Ese día tiene que venir acá. Ese día tiene que venir a escuchar la prédica. Volvemos aquí, hermano. Dice la palabra, no te avergüences del Evangelio. Habla de Cristo. No sé cómo hacerlo, no sé qué usted hable porque es lo que Dios nos manda. Acuérdense de aquel hombre ciego que fue interrogado y todo el discurso que dio el hombre ciego al cual Jesús le dio vista, le dio la posibilidad de ver. Él dijo, yo no sé quién me sanó, lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Y usted todo lo que tiene que decirle a la gente, yo no sé, lo que sé que era un pecador perdido y ahora soy un pecador, pero salvo por Cristo. Listo, fin del discurso. No tiene que predicar otra cosa, porque la gente que escucha eso va a decir, yo también quiero ser salvo por Cristo. No te avergüences del Evangelio, predica la palabra, predica la palabra. Vamos a meternos ya en la recta final, porque hablamos de tantos corruptos y esa Popea le gustaba el poder y mandó a matar a unos cuantos también, unos cuantos también. Historia de Roma, frente a los cuales teníamos que predicarle el Evangelio sin avergonzarnos y entendiendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así voy a terminar el mensaje. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, el capítulo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 10. Habíamos dejado en el 9 y ahora en esta parte final, versículo 10. Dice la palabra, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Y aquí está nuestra expresión, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, ahora Pablo dice, no me avergüenzo del Señor. Dice, yo sé bien en quién he creído. Yo conozco su obra, conozco el alcance de su obra. Yo conozco su grito de victoria en la cruz que dijo, consumado es, la deuda ya fue pagada. Él murió por el pecador, Él pagó la deuda del pecador. Yo conozco de su sangre preciosa, yo conozco de sus milagros, yo conozco que Él anduvo haciendo bien entre los hombres, como dice la Escritura. Yo conozco que Él resucitó. También conozco que compartió 40 días resucitado con sus
sus apóstoles. Conozco que fue llevado por ángeles al cielo haciendo promesa que del mismo modo que se iba a volver. Yo conozco que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como abogado nuestro. Yo conozco, yo sé bien en quién he creído, dice Pablo. Y como conozco a ese hombre, Cristo Jesús, dice, yo estoy seguro que Él guardará mi depósito. Es decir, Él cuidará mi cuerpo eternamente. Soy salvo, tengo vida eterna. Porque yo creí en Él, yo sé bien que Él puede cuidar mi vida, mi cuerpo eternamente. Frente a lo desconocido, mencionaba yo ayer, cuando salgamos nosotros de esta vida, si es que Cristo no viene antes por nosotros, decía el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando crucemos de ese puente o ese túnel, como usted le quiera llamar, de la vida hacia la muerte, dice la Biblia, tú estarás conmigo. Él está ahí, no tengo por qué temer. Es lo que Pablo está diciendo, estoy seguro que Él cuidará mi depósito, como está escrito en el Salmo 23, cuando salga de esta vida, Él estará conmigo, no hay por qué temer. ¿O acaso no cantamos todos los domingos, porque Él vive, triunfaré mañana? ¿No cantamos eso nosotros aquí? ¿Cómo sigue ese himno? Porque Él vive, triunfaré mañana. Dice, yo no voy a temer, ¿por qué? Porque su futuro está en sus manos. Su futuro está en sus manos, no tengo por qué temer. Pero yo sé que mi vida es suya, su futuro está en sus manos. No te avergüences, da testimonio del Señor Jesucristo. No te avergüences, predica el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. No te avergüences y acuérdate cada día de tu vida de Jesucristo. No te avergüences, hermano, tenemos que ir adelante. En el año 1960, en los estadios donde se hacían las grandes campañas evangelísticas, se empezó a escuchar un cántico que aún nosotros lo cantamos. Ese cántico dice, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Me gustaría que eso sea parte de nuestra vida, que nosotros también estemos firmes en nuestra decisión y que nosotros nos mantengamos en esa posición de seguir a Cristo y no retroceder, que nada haga flaquear nuestra fe, que nada pueda cortar, interrumpir nuestra comunión con el Salvador, que seamos nosotros buscadores de bendiciones de Dios, que seamos nosotros gente que pone la mano en el arado y sirve al Señor, gente que toma la cruz y sigue al Señor. No tenemos que ser de los que retroceden, dice la Biblia, porque a eso no les agrada mi alma, dice Dios. Yo he decidido seguir a Cristo. Este es el fin. En el año 1841 hubo un avivamiento en el país de Gales. Ahí están pegaditos, Escocia, Gales, Irlanda, ahí está. Y ese avivamiento espiritual despertó el interés de que muchas personas salieron al campo misionero. Muchos fueron a uno de los campos más difíciles, que era la India. Algunos de esos misioneros fueron con otros predicadores bautistas de los Estados Unidos y se instalaron en la región noroeste de la India. Allí, ese lugar, hermanos, que ellos eligieron, había una tribu que se conoce con el nombre de Achik, y también le dicen la tribu de los Mande. Y allí fueron esos predicadores y anunciaron el mensaje del Evangelio. En la actualidad esa región se llama el estado de Assam. Y uno de los hombres que creyó en el Señor Jesucristo como Salvador se llamaba Nok Sen. Nok Sen era padre de 2 hijos, tenía su esposa. Y un día allí en el pueblo el jefe se enteró que este hombre había creído en Cristo y ya no seguía la religión de ellos, que se llamaba la Son Sajek. Y entonces trajo a ese hombre con su esposa y sus hijos a la plaza central y convocó allí al pueblo y lo interrogó acerca de su fe, a lo cual este hombre, Nok Sen, él dijo, sí, yo he creído en Jesucristo como mi Salvador, soy un seguidor de Jesucristo. El jefe de esa tribu, que se llamaban los Garo, le dijo que entonces él iba a tener que renunciar a su fe, porque si no le iban a quitar la vida allí. Y ahí apareció esa frase,
El hombre le dijo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. El jefe allí delante de toda esa multitud en la plaza le dio la oportunidad a renunciar otra vez y le dijo, vamos a empezar con sus hijos. Y el hombre dijo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y le quitaron la vida a uno de sus hijos ahí en público. Y volvieron a insistir para que renunciara a su fe con la amenaza de que iban a matar a su segundo hijo. Y el hombre volvía a repetir, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Segundo hijo muerto y ahora era su esposa la que estaba bajo amenaza. Y entonces él no iba a renunciar a su fe. No, Seng era su nombre. Le quitaron la vida a su esposa y terminaron matándolo a él. Al hombre dueño de esa frase, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ese estaba en serio. Pero no pasó muchos días de eso que el Espíritu Santo de Dios obró en ese lugar. Y el primer corazón impactado fue el del jefe de los carros. Impactado por el testimonio de ese hombre que entregó su vida junto a su familia para no volver atrás en su fe. El jefe de los carros reconoció a Jesucristo como el Salvador. Y aquello fue el comienzo de un avivamiento. Y todos, absolutamente todos en esa tribu, la de los garos, creyeron en Jesucristo como su Salvador. Por el testimonio de un hombre que no se avergonzó del Evangelio, no se avergonzó de su Señor, se acordó de Jesucristo y de su sufrimiento y se paró firme y dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y luego un misionero, no sabemos bien cuál de ellos fue, escribió ese himno precioso que hoy cantamos en las iglesias, la cruz delante y el mundo atrás. Yo tengo que tomar la cruz de Cristo y tengo que seguirle cada día, tengo que estar en serio. No puedo ser parte de una religión hueca con el nombre de bautista. Yo tengo que ser parte de una iglesia viva, que es la iglesia de Cristo, la que le sigue fielmente. No una iglesia fanatizada, una iglesia simplemente fiel a su Salvador. Una iglesia de hombres y mujeres que puedan decir a corazón abierto, yo también, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dejo allí los mostradores, dejo las amistades mundanas, dejo las amistades perversas, dejo cualquier manifestación del pecado que tengo incorporada en mi vida, dejo toda esa inmundicia, tomo la cruz de Cristo y decidido le sigo a mi Salvador. Y ahora sí, hablaré de Cristo con otros, no retrocederé, no seré una persona tímida, no voy yo a callar el mensaje del Evangelio, no me voy a avergonzar de mi Salvador. No me avergüenzo. Es nuestro tema en esta mañana. ¿Cómo está usted en su comunión con Dios? ¿Está avergonzado? ¿Se escucha usted? ¿Gente recibe folletos de su mano? ¿Gente recibe en sus oídos invitaciones suyas para venir a escuchar la palabra a la casa de Dios? ¿Tiene usted plan de comprar una Biblia o de tomar una Biblia de ahí y llevarse de regalo a alguien? Porque usted puede ir y tomar una Biblia. Hoy mismo la puede tomar. No tiene que poner un solo peso y toma esa Biblia y la lleva a una casa, a un amigo, a un familiar, a alguien que está atrapado, encadenado al pecado y diga, este libro te hará libre. Porque si conoces la verdad os hará libre. ¿Por qué voy al fútbol? Es cierto que me gusta, pero voy porque soy un predicador, voy porque hay almas perdidas, voy porque hay gente que necesita de Cristo, y voy porque días como el domingo anterior, que estaba más muerto que vivo, estuve todo el día hasta la noche predicando la palabra de Dios. Hay que predicar, hermano, hay que llegar a esa conclusión en nuestra vida. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Los cultos del sábado, del domingo no son un pasatiempo en mi vida, es el lugar donde vengo a dar testimonio de que mi Salvador está vivo y yo lo sigo. No sigo a un ídolo muerto, sigo al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al Hijo de Dios. Pongámonos en serio y tomemos decisiones que traigan bendición para nuestra vida, como lo hizo este hombre. No sé, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ya mis amigos del negocio, del trabajo, ya la gente de mi vecindario me va a decir, te han lavado la cabeza, te has vuelto loco. La familia nos mirará allí con desconfianza. ¿Qué está pasando en tu vida? Nada raro, algo hermoso. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás y no me avergüenzo de eso, no me avergüenzo. Recuerdo ese hombre
ahí donde está el pastor Ezequiel en Jujuy, a unas cuadras, todo eso era campo, ahí al borde del río, ni casa ni luz había en ese tiempo, 22 años atrás. Y yo salía a caminar esas calles, todo así de pasto, de tierra y todo, y veo un hombre allá sobre un andamio, y estaba colocando ladrillos al rayo del sol, y me acerqué y le hablé. El hombre me miró con desconfianza, mi predicación empezó a tomar interés. Ese hombre había sido un guerrillero, había combatido junto con el que fue presidente en Bolivia, Jaime Paz Zamora, estaba en el grupo ese. Yo le prediqué el evangelio, él creyó en Jesucristo, lo bautizamos ahí en el río. Teníamos que juntar las piedras así para hacer un poquito de agua y ahí bautizamos. Y tengo fotos aquí de esos bautismos. ¿Sabe qué, hermano? Yo no me avergüenzo, porque había un hombre que tuvo allí en la lucha armada y todo eso, y él necesitó de Cristo. Disculpe que le falla la promesa, pero era el año quizás exactamente 15 años atrás. Estaba por ir a Uruguay con mi familia y otra familia más. Uno de mis hermanos me llama y me dice: hay una persona que quiere conocerte y te está ofreciendo una casa. Le digo: pero yo ya tengo todo reservado el lugar para mis vacaciones. Dice: fíjate si podés renunciar. Dice: ella es la hermana de estas dos personas. Habían sido dos muchachos que muchos años antes habían jugado al fútbol conmigo, casi 30 años antes. Eran jugadores de fútbol. Y dice: y le hablé de vos y le mostré una foto y quiere conocerte y te ofrece la casa. Finalmente arreglamos, fuimos allí a esa casa. Esa persona vive en Australia. Esa persona estuvo presa varios años. Mi hermano mayor, que hoy tendría que tener unos 80 años, también era parte de la guerrilla, tuvo 12 años preso, junto con el que fue presidente de Uruguay, Mujica. Y ellos eran conocidos, mi hermano, de ella. Llegué ahí, me recibió a mi familia, todo. Dice: yo les dejo acá esta casa, disfruten todo el tiempo que quieran. Y ella después me apartó y me dijo: tengo una duda, y hay una cosa que no me gusta, yo nunca la había visto en la vida. Dice: ¿por qué todos tus hermanos son militantes sociales y son gente de la política, y vos saliste fallado para el lado del evangelio? Así me habló. Y le di testimonio y le prediqué la palabra y nos dio la casa todos esos días. Luego ella misma me llevó a ver viejos futbolistas, allí en su auto me llevaba y yo iba y predicaba. Pasaron algunos años, unos cuantos años, y en el año 2016 yo tengo que predicar en un casamiento en Uruguay. ¿Saben quién era la decoradora en ese casamiento, en una iglesia bautista? Esta señora. Y ella vino y hizo unos decorados con sandías y cosas tremendas. Y aquella noche, cuando me escuchó predicar en la boda, ni bien los novios salieron del edificio, ella vino y me abrazó y me dijo: ahora entiendo por qué sos un predicador. Yo he decidido seguir a Cristo. Hermano, yo no voy a fallarle al Señor, yo voy a dar testimonio. Y he estado con toda esta clase de gente, y gente de la política, y gente de la guerrilla, aquí y allá. Si les contara en El Salvador la experiencia que tuve con gente que era de la guerrilla, predicando la palabra, no nos iríamos más, hermano. Pero estoy contando esto solamente para decirles una vez más: no te avergüences, no te avergüences. Predica la palabra de Dios, da testimonio de tu Salvador Jesucristo. Si has decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Nos ponemos de pie, vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Te damos las gracias, Dios, porque ella es viva y es eficaz. Te damos las gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Padre, pedimos que tu palabra trabaje en nuestras vidas y nos lleve a ese punto donde tenemos que tomar una decisión definitiva para nuestras vidas. No tenemos que jugar a la iglesia. El cristianismo no es un juego. Necesitamos estar en serio, firmes. Power on. Señor, obra en nuestra vida. Ayúdanos hoy a tomar una decisión para que podamos seguirte con fidelidad, para que tú nunca nos veas retroceder,
para que tú nunca nos veas avergonzados del Evangelio, que podamos anunciarlo, que podamos compartirlo. Es el mensaje tan precioso, es la historia del Cristo que nos amó y murió por nosotros. El precioso mensaje del Evangelio es el que nos conduce a esa salvación eterna. Bendice tu palabra, Dios, y ayúdanos, porque tú conoces la lucha que hay en cada uno de nosotros. Son tantos los problemas que se agolpan en nuestra vida, son tantas las batallas que vienen a nosotros. No sabemos muchas veces, Dios, cómo defendernos, no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas. Y por eso hoy estamos clamando a ti, pidiendo tu ayuda, tu guía, y pidiendo de ese poder de lo alto que nos conduzca a una gran victoria en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Hermano Ramiro va a venir aquí adelante, no sé dónde está el hermano.